hay la previsión, la aparente inmediatez, estas inmediateces geológicas pues nunca son lo común, como la gente las espera, de un volcán, la aparición de un volcán en Islandia. Explico un poquitín de lo que sé porque tenemos un invitado especial hoy con quien vamos a hablar del tema. Mire, Islandia se encuentra ubicada exactamente en donde se encuentran o se desencuentran dos placas tectónicas, la norteamericana y la euroasiática. Es el punto donde se tocan Europa y América. Y allí pueden ver la falla mesoatlántica, creo que es, ya ahora me riñen aún, no importa. Y aquí, en la parte de aquí, ¿dónde lo tenía yo? Aquí. En esta península es donde están dándose este tipo de cuestiones. Grietas enormes, evidentemente de las dos placas tectónicas o del efecto del movimiento de las placas tectónicas y la acumulación de lo que se llama un túnel, que no es un túnel, ya nos lo explicarán, de lava que probablemente dé como resultado un volcán. En Islandia hay volcanes, los volcanes entran en erupción cada 5 años, pero en este caso se espera claramente un nuevo volcán en esa zona, en esa península. Cuando la gente habla de que el ser humano puede provocar terremotos, puede provocar huracanes, no tiene idea de las fuerzas que se mueven. Quizás este otro pequeño video que tengo antes de presentar a nuestro invitado les pueda a ustedes decir las fuerzas que se están moviendo y que no puede moverlas ni un arma nuclear. Es un oleaje de tierra, que es movimiento que viene de capas muy profundas de la tierra. Y aquí mi compañero que no entiende nada, como no lo entenderíamos nosotros. Así que, pues, para hablar del volcán de Islandia, de lo que significa y de lo que está pasando con los otros volcanes que ahora pronto aparecen en las noticias, cuando no estaban nunca antes en las noticias, pues tenemos al geólogo Nahum Méndez Chazarra, que me dijo solamente que lo presentara como lo que es, geólogo y divulgador científico, y ya que es divulgador, pues le pedimos que hable con nosotros para contarnos qué está pasando allá. Nahum, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Bien. ¿Por dónde empezamos? A ver, una cosa rápida. De pronto el volcán Etna está en erupción, que yo recuerde no ha estado nunca quieto. El volcán Etna siempre es un volcán activo. El Popocatépetl en México está en actividad. Está en actividad desde el 94. Yo la última vez que lo subí fue como 6 meses antes de que empezara la erupción y dejara de ser pues, una montaña que subían todos los montañeros o montañistas mexicanos. Hay derrames de lava en Hawái como si no lo subiera a diario. ¿Tiene que ver todo esto con lo que está pasando en Islandia? Bueno, pues lo único que realmente tiene que ver es que vivimos en la Tierra y nuestro planeta es un planeta activo, pero no hay ninguna conexión entre los volcanes. Lo que sí que hay es un sesgo que no sé si es periodístico o es informativo, en el cual cuando un volcán va a entrar en erupción, un volcán me refiero que no está en erupción continuamente, pues enseguida miramos alrededor del mundo para ver si hay otros volcanes en erupción y encontrar algún tipo de vínculo, ¿no? Pero la realidad es que pues no es así, ¿no? A veces, no sé, parece que haya como una magia, ¿no? Pero lo cierto es que ahora mismo, por ejemplo, pueden haber 40, 50 volcanes en erupción, si no emitiendo lava con señales de estar pues bastante despiertos y sin contar los submarinos, ¿no? Así que, bueno, el hecho de que hayan todos estos volcanes en erupción no es más que un síntoma de que nuestro planeta está vivo, pero desde luego sin ninguna relación. Así que nadie se asuste que esto sea una señal del fin del mundo ni ninguna historia de este tipo, que, bueno, es el funcionamiento normal de nuestro planeta. Y también tiene otro pequeño sesgo que también es muy importante. Hace 40 años no teníamos cámaras ni satélites que podían ver todo el mundo. Hoy en día, gracias a Internet y a las comunicaciones, podemos ver volcanes en cualquier sitio del planeta, a cualquier hora y 24 horas. Así que eso hace que estemos más pendientes de la actividad volcánica.
Y sí, sí, a ver, desde el 95 tenemos dos cámaras sobre el Popocatépetl que cualquiera puede ver en cualquier momento, ¿no? Pero a nadie le interesa ver esas webcams, prefieren lo Bueno, de sí, la torre. sí, sí, Bueno, Mauricio, yo en internet todos los días siempre hay alguien que sube algún corte de la cámara del Popocatépetl porque creo que es un volcán que suele tener pulsos eruptivos bastante espectaculares y también los cazadores de misterios de vez en cuando ven algún ovni por ahí volando en el aire. sí, sí. Entró un ovni volando al Popo. Yo llegaba hasta el labio mayor del Popo y miraba uno el cráter. Había gente que bajaba al cráter. Era un turismo. Y se Claro, nos bueno, quizá una de las historias un poco apócrifas, porque hoy en día el tema de la llegada de los españoles a América es un tema que creo que hay que tratar con bastante cuidado. Hernán Cortés, cuando llegó a América, obviamente era un mundo mucho más salvaje, ¿no? Y más militarizado y necesitaba, por ejemplo, hacer pólvora. ¿Y cómo se hacía la pólvora? Pues se necesitaba azufre. ¿Qué hacían? Bajar al cráter del al cráter. Popocatépetl con cuerdas para coger el azufre que se estaba formando en las paredes del cráter, ¿no? Es algo, bueno, totalmente impensable hoy en Pero día, no pero es bueno. apócrifa, ¿eh? Parece que Diego de Ordaz efectivamente fue. A alguien alguna vez se le ocurrió también poner una mina en el cráter del Popocatépetl. Entonces, Claro, pero en momentos de menos actividad. Ahora, desde luego, con los pulsos eruptivos que tiene, da un poco de miedo. no, a ver, es imposible subirlo. Yo lo veo con una enorme nostalgia, lógicamente, porque era nuestro volcán. En las orillas, en el pie del volcán todavía está el pequeño refugio del Socorro Alpino de México, donde íbamos los viernes en la noche y ayudábamos a las escaladas de sábado y domingo. Alguno se rompía una pata, lo bajabas, lo llevabas a la Cruz Roja y el domingo en la tarde cerrábamos servicio y nos íbamos. Esto lo hizo el Socorro Alpino de México durante décadas, pero en fin. Islandia, ¿qué tan preocupante o qué tan normal es lo que está pasando? Porque hay un pueblo que ha sido totalmente evacuado, luego que no estallaba el volcán se evacuaba a todos los animales, tanto a los domésticos como a los que son ganado, que representa por supuesto la riqueza de los habitantes, y esto está relativamente cerca de Reykjavik, que es la capital. Así es, bueno, la erupción entra dentro de lo que, bueno, todavía no ha empezado la erupción, ¿no? Ni sabemos ni siquiera todavía, podemos decir con certeza que vaya a haber una erupción, porque las señales en estos días se han calmado de una manera relativa, aunque hoy tenemos un día con bastantes más terremotos que ayer. Sí. Pero claro, siempre las autoridades tienen que seguir un principio de precaución, ¿no? La zona de máxima probabilidad, que es por donde estaba ascendiendo el magma, era una línea de unos 15 kilómetros que, entre otras cosas, pasaba por la localidad de Grindavik, que es una localidad de más de 4.000 habitantes que obviamente ya está sufriendo daños, incluso sin haber habido una erupción, por efecto de la grandísima deformación que se ha provocado en el terreno por este ascenso del magma, ¿no? El Entonces, primer bueno, vídeo las que vimos autoridades... era de allí. Sí, exactamente, es ese vídeo que se ven las carreteras totalmente cortadas, que se ven fracturas por todas partes, incluso saliendo vapor, porque las tuberías de agua caliente, que allí iban por tubería de agua caliente, se han roto, ¿no? Y con el contraste de temperatura que hay fuera, obviamente vemos ese vapor salir de una manera muy clara. Bueno, pues es una cosa totalmente normal que se haya evacuado, siempre pensando en la seguridad de las personas y en este caso también de los animales, ¿no? Se ha evacuado, tanto, como lo has dicho muy bien, tanto el ganado que se necesita para la actividad económica como los animales domésticos, porque la primera evacuación fue muy rápida, porque esas señales de reactivación del sistema volcánico también habían sido muy rápidas, ¿no? Y eso forzó un poco a esa super evacuación casi de película. Pero bueno, en los últimos días hemos visto también cómo han dejado ir a los habitantes a ir a recoger cosas de nuevo a Grindavik. Ayer, por ejemplo, se perdió el suministro eléctrico en la mitad de la ciudad y hoy se ha vuelto a restablecer, ¿no? Así que, bueno, hay una normalidad en cuanto a la vida diaria, porque allí ya en estos momentos no vive nadie, pero sí que se intenta un poco seguir manteniendo eso, la electricidad, el agua, reparación un poco de accesos e infraestructuras. Se están construyendo varias defensas alrededor de la planta eléctrica y del Blue Lagoon para, bueno, pues en el caso de que ocurra una erupción y ocurra lejos pero pueda generar mucha lava que no provoque daños. Ahora, hay de erupciones. Decíamos que los volcanes en Hawái están constantemente desbordando lava, así que no sé cuál es el término correcto, pero vamos, que no están teniendo una explosión, sí, tremendamente espectacular. Pero creo que la gente al hablar de Islandia se acuerda de un volcán, y yo me tomé la molestia de aprender a pronunciarlo para la radio, el Eyjafjallajökull. Así es.
acabó 2010. con el tráfico aéreo en Europa durante mucho tiempo debido a la nube de ceniza. Eh, ¿Se puede saber qué tipo de erupción podría generar el presunto posible volcán de esta nueva falla? De esta nueva... Bueno, pues no se puede saber a ciencia cierta al 100% cómo va a ser toda la evolución del sistema magmático, pero sí que se sabe más o menos que va a ser, si en el caso de que ocurra, una erupción fisural con una salida más o menos tranquila de lava. El caso del Eyjafjallajökull es un caso muy particular dentro de lo que serían las erupciones que estamos más habituados a ver en Islandia, por lo menos repetidas a lo largo de los años. Sí que obviamente en Islandia han habido grandes erupciones. ¿Qué pasó en la erupción del Eyjafjallajökull? Se juntaron varios factores. El primero es que era una erupción en un glaciar. ¿Qué ocurre cuando juntas lava, agua o lava y hielo? Pues que hay un enfriamiento muy rápido y cuando se enfría algo muy rápidamente, igual que cuando cogemos un vaso caliente y le echamos agua fría, se nos fragmenta. Bueno, pues a la lava le pasa exactamente igual. La lava, al enfriarse muy rápidamente, se fragmenta. ¿Y en qué se convierte la lava cuando se fragmenta? Pues en trocitos más pequeños, algunos de ellos la ceniza. Además, en el Eyjafjallajökull se sabe, esto se supo después, que había otra cámara magmática con una composición un poco diferente y que esa tenía la posibilidad de generar unas erupciones un poco más explosivas también. Y aparte, resulta que estaba en la zona donde estaba el Eyjafjallajökull estaba encima justo la corriente de chorro y eso hizo que toda la ceniza que subía pues se distribuyese con mucha facilidad por la atmósfera, sobre todo en el entorno de Europa. Y bueno, en 2010 vivimos un caos con el cierre del espacio aéreo, no solamente de pasajeros, sino de transporte de mercancías. Sí, 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 yo estaba haciendo radio, por eso me lo aprendí el nombre. Ahora, obviamente en la historia tenemos grandes explosiones históricas, ¿no? El Monte St. Helens, sin duda alguna, ya lo vivimos algunos, ¿no? Pero esa es relativamente reciente. Esa es relativamente reciente. La de Krakatoa, que es anterior. La del año que no hubo invierno, fines del 19, no me acuerdo qué volcán fue. Ah, fue el Krakatoa. El Krakatoa fue el año sin verano. Sí, el año que no hubo verano, perdón, no invierno, el año que no hubo verano, sin el cual, por cierto, no tendríamos el Frankenstein de Mary Shelley, ya lo hemos contado eso, aquí. Eso Pero, es fundamental. Y más atrás tenemos el de la isla de Santorini, que creemos que estalló como... Y el Vesubio, pero hay miles de volcanes más que han sido atroces o llamativos o importantes o que han acabado con muchísimas personas, ciudades, etcétera, de los que no se habla. Desde el punto de vista de la geología, cómo ven ustedes cuáles son los que se hacen famosos o no? Pues hoy en día realmente yo creo que los que más famosos se hacen obviamente son los que son capaces primero de tener una gran repercusión mediática, es decir, que o bien pasan en el primer mundo o bien causan una gran cantidad de fallecidos y de los que podemos tener información continua. Para mí, realmente creo que la erupción más famosa en el siglo XX, casi, claro, total certeza, fue la del Nevado del Ruiz, pero bueno, eso no fue efecto de la lava, no, que murieron 23.000 personas. Estamos hablando de una erupción relativamente modesta que arrasó el pueblo de Armero, ¿no? Y esas, yo creo que a veces son erupciones que son capaces de permear en el colectivo y en la sociedad, ¿no? Para que algunas veces, afortunadamente, dentro de toda la desgracia, permiten cambiar cosas. Pero yo creo que hoy en día también tiene mucho de espectáculo, ¿no? Entonces, cuando hay una erupción en un país del primer mundo, aunque no pase nada o pase relativamente poco, enseguida tenemos muchas imágenes, mucha saturación, porque los espectadores están ávidos de que siempre haya algún cambio, ¿no? Entonces, yo creo que eso hace mucho, y sobre todo si hay muchas personas fallecidas o muchos destrozos, eso también visualmente es muy espectacular, ¿no? Pero claro, todavía creo que desde que hay medios de comunicación no hemos vivido una erupción como la del Krakatoa. Bueno, si decimos la de Unga Tonga, sí, pero me refiero que haya tenido un efecto tan marcado o que haya afectado de una manera global tan importante, yo diría que no. Entonces, bueno, cuando haya una de esas, quizás se nos vuelva a quedar dentro del subconsciente colectivo, ¿no? Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, tenemos a los loquitos. Los loquitos siempre están en activo. Y los loquitos en activo nos cuentan, a ver, estamos viviendo una época de muchas explosiones volcánicas, de muchas erupciones volcánicas, y los huracanes. Esto yo lo he hablado con meteorólogos y ponen la misma cara que tú de, ay, por Dios.
el fin de los tiempos ya viene y todo esto. ¿Existen realmente, y si existen se sabe por qué, periodos de mayor o menor actividad volcánica a nivel mundial o a nivel localizado? Que sepamos, desde que tenemos registro histórico, más o menos la cantidad de volcanes activos ha permanecido constante, variando un poco, obviamente, porque sistemas volcánicos, en este caso, dentro de nuestro punto de vista, podrían ser como sistemas aleatorios, pero no hemos detectado ninguna tendencia hacia arriba o hacia abajo, y de hecho, es que la mayor parte de las erupciones probablemente que estén ocurriendo en el mundo ni siquiera las vemos, porque son submarinas. Uh-huh. De hecho, hasta hace unos años no sabíamos que había ciertos volcanes que estaban con actividad continua. Hay volcanes que están en el círculo polar antártico que tienen lagos de lava en su interior, y esos lagos de lava es una actividad volcánica continua, pero no los conocíamos. Entonces, claro, cuando uno se pone a ver la gran imagen de la actividad volcánica o de terremotos o de lo que sea, también influye mucho que somos nosotros los que estamos aquí ahora y somos nosotros los que estamos tomando nota. Y además que hoy en día tomamos nota sobre más cosas porque vemos más. Simplemente eso, ni se provoca la actividad volcánica, ni hay nadie que esté echándole gas a los volcanes para que entren en erupción más fuerte. También ya digo, es que muchas veces es un sesgo introducido artificialmente por la prensa y por nuestra necesidad de saber, no hay más. Ahora, estás diciendo que había volcanes que no sabíamos que existían. Tú eres geólogos estudian la Tierra. ¿Qué tanto conocemos y qué tanto nos falta por conocer de este pedrolo en el que nos tocó vivir, cubierto fundamentalmente de agua, pero por molestar le llamamos la Tierra? Pues nosotros estamos ahora mismo viviendo una revolución en el conocimiento de la geología por una sencilla razón, porque empezamos a tener medios que a través sobre todo de datos indirectos nos permiten conocer mucho mejor nuestro planeta. Pero yo siempre a la gente le digo que se quede con este ejemplo, ¿no? Cuando alguien me pregunta por qué no podemos predecir cuándo ocurrió un terremoto o decir exactamente la hora a la que va a entrar en erupción un volcán. Si cuando nosotros pensamos en la meteorología, pensamos en la atmósfera, que es lo que tenemos encima y que siempre estamos viendo, que tenemos mediciones, tenemos satélites, etcétera, ¿cómo vamos a atrevernos a hacer predicciones sobre sistemas enormemente complejos sobre los que no vemos nada porque están debajo de tierra y el 99% de los datos son indirectos, a través de los terremotos, a través de zonas de temperatura, en fin, no vemos lo que se mueve realmente debajo, todavía con ese nivel de detalle que necesitaremos para poder hacer una ciencia un poco más predictiva quizá, y no, ni siquiera sé si llegaremos en algún momento a ese nivel tecnológico. Entonces, claro, yo entiendo que muchas veces parece que ya lo sabemos todo, pero en realidad estamos aprendiendo. Y ahora, por ejemplo, que se está hablando mucho de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, la geología se está aprovechando de esto, ¿no? Para generar nuevos modelos, para conocer mejor cómo funciona nuestro planeta, para detectar señales que antes no éramos capaces de detectar. Y eso nos está llevando a una revolución muy rápida en la cual, pues bueno, ahora de verdad estamos empezando a conocer nuestro planeta, pero de todas formas la geología es una ciencia que tiene del siglo XIX prácticamente, la geología moderna. Entonces, no podemos decir que seamos una ciencia que tenga 2000 años, sino que somos relativamente recientes y relativamente reciente hemos empezado a comprender un poco la escala de nuestro planeta a nivel de sistema, pero también la escala temporal, ¿no? Y bueno, todavía nos queda mucho por aprender y yo creo que siempre es interesante. Quería yo hablar de la anomalía gravitacional de la Luna, pero antes de eso, ¿las placas tectónicas son otra prueba de la esfericidad de la Tierra, sí o no? Vamos a ver, desde el punto de vista que yo las conozco, que son matemáticas, sí son una prueba de la esfericidad de la Tierra, porque si no, no podría explicar el movimiento de las placas tectónicas. No podría, ni siquiera podría dibujar las reconstrucciones. No sabría hacerlo. Bueno, sí, podríamos coger un plano de madera y mover los continentes a mano, ¿no? Pero desde luego, mira, te voy a contar una historia porque me ha ocurrido. Yo esta mañana he estado en un colegio de primaria con niños bastante pequeños, pero que ya tienen acceso a YouTube. Y un par de niños me han preguntado por el agujero de la Antártida, por la Tierra plana, por el muro de hielo. Claro, yo me he quedado un poco desconcertado porque no estaba hablando de adolescentes de 16 años, estaba hablando con chavales de 6, 7, 8 años. Y eso a mí de algún modo, me ha marcado muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que a veces están expuestos a un contenido sobre estos temas bastante peligrosillo, porque además se lo creen, sin ningún pensamiento crítico. Es lo que decía yo, que tenemos que bailar en TikTok los divulgadores, ya urge. Sí, o no sé, o gritar más, porque es que realmente no sé qué realmente qué pasa. Es difícil, ¿eh? Ahí yo tengo mis teorías, pero no vienen al caso. Ahora, ya que vamos a salirnos de los volcanes, pero hay una cosa que a mí me apasiona mucho, porque hace tiempo hablé de ella en algún artículo
sobre el origen de la Luna. Y la historia es que el origen de la Luna es el choque de otro planeta, de otro cuerpo de dimensiones considerables contra el nuestro, que arranca un trozo de ambos y eso conforma esa bellísima piedra colgada del cielo que vemos todas las noches, pero dejó material dentro de la Tierra que ahora se ha identificado con bastante claridad. Es decir, tenemos un gemelo metido dentro del planeta. Cuéntanos un poco de esto, por favor. Bueno, pues la teoría de la formación de la Luna es que un cuerpo del tamaño de Marte, aproximadamente durante la infancia de nuestro sistema solar, chocó contra la Tierra. A ese cuerpo le llamamos Tea. ¿Qué pasa? Cuando chocó contra la Tierra, esto ha salido en un artículo publicado, no sé recuerdo si la semana pasada o la semana anterior. Cuando choca Tea contra nuestro planeta, parte del material de Tea se queda con nosotros y parte del material de la Tierra se va al espacio y se mezcla con el original de Tea y poco a poco va coalesciendo y formando la Luna. Pero lo que los científicos proponen en este artículo es que el manto de Tea era un poco más denso que el de la Tierra y esa parte del manto con la que se quedó la Tierra se hundió en nuestro planeta porque era más denso que nuestro propio manto y no flotaba, no se podía quedar a la superficie, se fue hundiendo hasta lo que nosotros llamamos el límite entre el manto y el núcleo, ¿no? La frontera entre el núcleo y el manto, dicho bien. Bueno, pues parece ser que unos grandes ascensos de material caliente que hay en nuestro planeta hacia la superficie, que forma uno de los puntos calientes, sería como consecuencia de este material que ha caído hacia el fondo, se ha hundido, y al hundirse, como cuando dejamos caer una piedra en el agua, ha perturbado esa frontera entre el núcleo y el manto y ha hecho que se elevara con mayor facilidad ese material más caliente. Esto es una propuesta bastante, yo diría que fuerte. Todavía queda por comprobarlo, pero bueno, fue publicada la semana pasada anterior y creo que es muy interesante, ¿no? Porque eso, obviamente, no nos va a permitir poder acceder a esos materiales porque están a unas profundidades, a unas presiones y a unas temperaturas inaccesibles, pero igual nos puede ayudar a generar nuevos modelos geodinámicos del funcionamiento de nuestro planeta, e incluso si esos materiales se van incorporando al manto y esos materiales del manto van lentamente saliendo a través de los volcanes, ya sea de las dorsales oceánicas o los puntos calientes, igual podemos detectar composiciones de los isótopos que nos puedan indicar que realmente eso está ahí, ¿no? Como sería una composición primitiva de nuestro sistema solar. Ahí hay una anomalía magnética y gravitacional, pero que se atribuye a esto sin que esté todavía comprobado. Tenemos un planeta bastante razonablemente grande del que sabemos muy poquito. Y yo creo que la geología es uno de los espacios más emocionantes en este momento porque hay tanto por saber. No es como estudiar la historia del siglo XIX, que llega un momento en que dices, ya llegué, ya tengo el 95% hecho, ¿no? Sino que la historia de este trozo de piedra en el que vivimos todavía tiene muchísimos secretos que revelarnos. Y muchísimos. Difúndelo, divúlgalo, lo que podamos hacer nosotros lo ayudamos, por supuesto. Y muchísimas gracias, Nahum, por acompañarnos. Pues nada, muchísimas gracias, Mauricio, por haberme invitado. Nos vemos en la próxima. Venga, hasta pronto. Adiós. Esto fue nuestro amigo Nahum Méndez Chazarra hablando sobre el volcán. ¿Ya vieron que no iba a pasar lo que estaba pasando? Pues ahí está. Los profesionales de dar miedo son profesionales de dar miedo, no de otra cosa. No lo olviden nunca.